Bienvenidos una noche más a la penumbra de nuestro estudio en el séptimo misterio, el rincón donde la ciencia se queda sin respuestas y la realidad se torna más extraña que cualquier ficción de terror médico. Hoy abrimos un expediente que, décadas después, sigue provocando escalofríos en la comunidad científica y en los pasillos de los hospitales de California, el caso de Gloria Ramírez, conocida mundialmente como la mujer tóxica. Nos situamos en la calurosa noche del 19 de febrero de 1994, en la sala de emergencias del Hospital General de Riverside, donde lo que parecía ser una intervención rutinaria para salvar a una paciente con cáncer terminal se convirtió en un evento biológico sin precedentes que intoxicó a decenas de profesionales de la salud y desafió todas las leyes de la química orgánica conocida. Gloria Ramírez, una madre de 31 años que luchaba contra un avanzado cáncer de cuello uterino, ingresó al hospital con palpitaciones severas, confusión y una caída drástica en su presión arterial. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que ocurriría apenas minutos después de su llegada. Mientras el equipo médico intentaba estabilizarla, notaron que el cuerpo de Gloria emanaba un brillo aceitoso y un olor extraño, similar al ajo mezclado con frutas podridas, que comenzó a llenar la habitación de manera asfixiante. La tensión en la sala de emergencias escaló rápidamente cuando la enfermera Susan Kane procedió a extraer sangre de la paciente, notando con horror que la jeringa se llenaba de un líquido que contenía partículas blanquecinas y un fuerte olor a amoníaco que parecía quemar las fosas nasales de los presentes. Lo que siguió en los minutos posteriores fue una escena de caos absoluto que parecía extraída de una película de ciencia ficción o de una alerta de guerra química en pleno corazón de un hospital civil. La enfermera Kane se desmayó casi de inmediato tras oler la muestra de sangre, y poco después, la doctora Yuri Gorchinsky, una de las médicas residentes, comenzó a sentir náuseas y una sensación de ardor en el rostro antes de colapsar también. El efecto dominó fue devastador. Otros miembros del personal médico empezaron a experimentar mareos, pérdida de control muscular y dificultades respiratorias severas, obligando a las autoridades del hospital a declarar una emergencia interna y a evacuar a todos los pacientes de la sala de urgencias hacia el estacionamiento del edificio. En el séptimo misterio, analizamos con especial cuidado la magnitud del impacto en el personal. De las 23 personas que estuvieron en contacto cercano con Gloria Ramírez esa noche, 5 tuvieron que ser hospitalizadas y la doctora Gorchinsky terminó en cuidados intensivos durante semanas, sufriendo de pancreatitis y necrosis avascular en las rodillas. Mientras tanto, Gloria falleció apenas 45 minutos después de su ingreso debido a una insuficiencia renal agravada por el cáncer, pero su cuerpo seguía representando una amenaza tal que tuvo que ser sellado en una bolsa de plástico hermética y colocado en un ataúd de metal especial. El Departamento de Salud y expertos en materiales peligrosos intervinieron de inmediato, temiendo que se tratara de un agente patógeno desconocido o una fuga de gases tóxicos dentro del propio sistema de ventilación del hospital. La investigación oficial inicial, llevada a cabo por el Departamento de Salud de California, propuso una teoría que fue recibida con indignación y escepticismo por el personal afectado: la histeria colectiva. Según este informe, no existía un agente químico real y los síntomas de los médicos eran puramente psicogénicos, una reacción al estrés de ver morir a una paciente joven en circunstancias extrañas. Sin embargo, esta explicación no lograba justificar los daños físicos permanentes, como la necrosis ósea de la doctora Gorchinsky o los problemas respiratorios crónicos que desarrollaron otros enfermeros. En nuestro estudio, cuestionamos cómo una simple sugestión mental podría generar partículas visibles en la sangre o daños orgánicos tan severos que requirieron meses de rehabilitación médica intensa. Ante la falta de respuestas satisfactorias, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore propuso una de las hipótesis más fascinantes y complejas en la historia de la toxicología forense, intentando explicar el fenómeno mediante una cadena de reacciones químicas accidentales. La teoría sugiere que Gloria Ramírez, en un intento desesperado por aliviar el dolor punzante de su cáncer, habría estado utilizando dimetilsulfóxido, DMSO, un solvente industrial que a veces se usa como remedio casero para el dolor. Si Gloria se aplicaba DMSO de forma tópica de manera excesiva, el compuesto podría haberse acumulado en su sistema debido a la insuficiencia renal que padecía, creando una bomba química latente dentro de su propio torrente sanguíneo, esperando una chispa para detonar su toxicidad.
La cadena química propuesta por los científicos de Livermore es digna de un thriller científico. Sugieren que el oxígeno administrado por los paramédicos convirtió el DMSO en dimetilsulfona, DMSO-2, un compuesto que cristaliza a temperatura ambiente, lo que explicaría las partículas blancas vistas en la jeringa. Pero el giro más aterrador ocurre cuando los médicos aplicaron descargas eléctricas con el desfibrilador para intentar reanimar a Gloria. Esa energía eléctrica podría haber convertido la dimetilsulfona en sulfato de dimetilo, un gas de guerra químico extremadamente potente y letal. Este compuesto es conocido por causar parálisis, convulsiones y daños pulmonares inmediatos en quienes lo inhalan, coincidiendo casi perfectamente con el cuadro clínico que presentó el personal médico esa fatídica noche de febrero. A pesar de la elegancia científica de la teoría del sulfato de dimetilo, muchos químicos independientes sostienen que las condiciones necesarias para que esa reacción ocurriera dentro del cuerpo humano son casi imposibles de replicar en un entorno clínico. En el séptimo misterio, nos preguntamos si el hospital ocultó algún detalle crucial o si Gloria Ramírez fue víctima, sin saberlo, de alguna contaminación ambiental externa antes de su ingreso. La familia de la paciente siempre rechazó la idea del DMSO y llegó a demandar al condado, sugiriendo que el hospital intentaba encubrir una negligencia médica o una fuga de gas interna culpando al cuerpo de Gloria, a quien llegaron a llamar la mujer que mató a una sala de emergencias. El funeral de Gloria Ramírez no ocurrió sino hasta 10 semanas después de su muerte, debido al temor de que su cuerpo aún emanara gases tóxicos durante la autopsia, la cual tuvo que realizarse bajo protocolos de bioseguridad de nivel 4. Los patólogos vestían trajes espaciales y trabajaban en turnos cortos dentro de una carpa sellada, pero los resultados fueron frustrantes. Los órganos estaban tan deteriorados y contaminados con formaldehído que no se pudo encontrar una prueba definitiva del DMSO o sus derivados. Este vacío de evidencia física solo alimentó las leyendas urbanas y las teorías de conspiración que sugerían que Gloria podría haber estado involucrada en la producción de metanfetaminas, un proceso químico que también utiliza compuestos de azufre muy volátiles. La historia de la mujer tóxica se ha convertido en un caso de estudio obligatorio en las facultades de Medicina y Química, no solo por el misterio científico, sino por lo que revela sobre la fragilidad de nuestros sistemas de emergencia ante lo desconocido. En nuestro análisis, destacamos cómo el estigma cayó sobre Gloria incluso después de muerta, siendo tratada más como un residuo peligroso que como una paciente que buscaba ayuda humanitaria en sus últimos momentos. El caso de Riverside cambió para siempre los protocolos de manejo de pacientes con intoxicaciones desconocidas, implementando el uso de equipos de protección personal mucho más rigurosos y zonas de descontaminación inmediata en las entradas de los hospitales modernos. Hoy en día, el expediente de Gloria Ramírez permanece clasificado como un misterio médico sin una resolución que satisfaga a todas las partes involucradas, dejando una estela de dudas sobre lo que realmente puede llegar a fabricar el cuerpo humano bajo estrés extremo y enfermedad terminal. Algunos investigadores sugieren que el misterio nunca se resolverá porque la química de la muerte es demasiado volátil y los compuestos se degradan en cuestión de segundos, borrando las huellas del veneno antes de que los científicos puedan capturarlo. Esta invisibilidad del agente tóxico es lo que mantiene vivo el debate en foros de misterio y ciencia, donde la figura de Gloria sigue siendo un símbolo de lo inexplicable en la medicina contemporánea. La doctora Gorczynski, quien fue la más afectada físicamente, nunca aceptó la teoría de la histeria colectiva y luchó durante años para que se reconociera que lo que ella y sus compañeros vivieron fue un ataque químico real, aunque accidental. Su testimonio es vital para entender que lo que ocurrió en Riverside no fue una alucinación, sino una reacción física violenta ante un compuesto que la ciencia oficial aún no se atreve a nombrar con total certeza. En el séptimo misterio, respetamos el dolor de aquellos que sobrevivieron a esa noche y que aún hoy cargan con las secuelas de un evento que la mayoría de los libros de texto prefieren ignorar o simplificar como un caso psicológico. Desde una perspectiva filosófica, este caso nos plantea la inquietante posibilidad de que el cuerpo humano sea capaz de transformarse en un arma biológica bajo las condiciones químicas adecuadas, convirtiendo el acto de sanar en un acto de peligro mortal. La tragedia de Gloria Ramírez es un recordatorio de que somos, en esencia, complejos laboratorios andantes, y que a veces, la combinación de medicamentos, suplementos y fallos orgánicos puede crear reacciones que superan nuestra capacidad de control.
El misterio de la mujer tóxica es la intersección perfecta entre la vulnerabilidad de la vida y el poder destructivo de la química, un enigma que sigue flotando en el aire de Riverside. Cerramos este análisis en nuestro estudio recordando que detrás de los términos químicos y las teorías de laboratorio, había una mujer joven cuya muerte desató un caos que nadie pudo predecir. En el séptimo misterio, valoramos la búsqueda de la verdad por encima de las explicaciones fáciles, entendiendo que casos como el de Gloria Ramírez nos enseñan a ser humildes ante los secretos de la biología y la medicina. El expediente de la noche del 19 de febrero de 1994 permanecerá abierto mientras sigan existiendo preguntas sobre cómo un solo cuerpo pudo doblegar a todo un equipo médico con el simple acto de respirar y existir. Llegamos al final de este perturbador recorrido por los pasillos del hospital de Riverside. Antes de apagar las luces del estudio y cerrar este expediente, les planteo a nuestra comunidad de buscadores de la verdad la siguiente pregunta: ¿creen que la teoría del DMSO y el sulfato de dimetilo es la explicación definitiva, o piensan que el hospital de Riverside encubrió un error interno culpando a una paciente que no podía defenderse? Su opinión es la pieza que falta en este rompecabezas tóxico. Buenas noches, manténganse a salvo y recuerden que a veces, el misterio más peligroso es el que llevamos dentro de nosotros mismos.